Y finalmente la buena noticia es que el empresario fue liberado finalmente tras este secuestro. La mala noticia hasta el minuto es que la información que anda rondando, que anda dando vueltas, es que se tuvo que pagar este rescate, Karina. Claro. Bienvenidos a todos en sus casas. Muy buenos días. Buenos días, Julio César. Buenos días a todos ustedes. Esta es una buena noticia en términos del resultado, pero también instala un tremendo tema en nuestro país. Un antes y un después quizás también en lo que tiene que ver con los secuestros cometidos contra personas civiles, comunes y corrientes que no tienen ninguna actividad ligada al mundo del crimen organizado, del narcotráfico, y de ahí la relevancia, ¿no? De ahí la relevancia de haber asignado un fiscal regional a la causa, de ahí la relevancia de haber estado abocado por parte de las dos policías, porque ayer me tocó conversar con el subsecretario del Interior que estaba en Brasil con los máximos líderes de las dos policías y estaban Carabineros y la Policía de Investigaciones trabajando en este caso para que finalmente tuviéramos este resultado. Lucho Ugalde, buenos días, que permite rescatar con vida al empresario, pero como decía Julio César, eso es lo que todavía no está 100% confirmado, con el pago del rescate de por medio. Con una gran interrogante, ¿hubo pago de rescate o no? Si se pagó el rescate, ¿en qué situación estamos, ¿no es cierto?, como país? Lucho, esperamos ahí, ¿Cómo está, Julio? Buenos días. ¿Cómo está, Karina? Esperamos que estés bien ahí con ese paraguas ahí. En medio de la lluvia. Sí, entre el paraguas, el micrófono, el teléfono, tengo el teléfono acá, porque van llegando datos constantemente de esta situación que, como decían ustedes, la primera información que está circulando, que todavía no está confirmada de manera oficial, es que habría existido un pago para la liberación del empresario. ¿Y por qué está circulando fuertemente esta información? Porque no hay más detenidos sobre el caso. Solamente están los 3 detenidos del día de ayer, que van a ser formalizados el día de hoy, que lo confirmó el fiscal Emiliano Arias en entrevista durante la mañana con Radio ADN, donde dice que va a formalizar por el delito de secuestro extorsivo. Ayer se amplió el plazo de detención, pero hoy se va a formalizar a estos 3 ciudadanos extranjeros que estaban domiciliados en Santiago, en la comuna de Maipú. Y se está investigando todavía cuál sería el nexo entre estos 3 detenidos y los restantes integrantes de la banda. Una de las teorías que se está manejando es que los detenidos habrían sido los autores materiales del hecho, y quienes se habrían sumado o participarían con ellos habrían sido autores intelectuales, pese a que estuvieron en el lugar y también participaron, pero habrían sido quienes idearon este secuestro. Eso es lo que se está investigando todavía, muchachos, muy preliminar. No hay confirmaciones al respecto todavía sobre estos hechos, pero junto con ello también otro dato que se está manejando bastante es que esto ocurrió durante horas de la madrugada. A la 1 de la madrugada habría sido liberado el empresario de Rancagua, Rudy Basualdo, y habría sido trasladado luego hasta el hospital de Rancagua, donde se encuentra todavía. Se constataron lesiones, se está recuperando y posterior a ello ya podría volver a su domicilio. Bueno, Lucho, así es. Esta es la información que está circulando. Hay muchas teorías, hay muchas tesis al respecto, hay muchas formas de actuar de las policías. Hay experiencias en Colombia, experiencias en México, incluso en Estados Unidos. Sí. ¿No es cierto? Ayer leía que en Estados Unidos, por ejemplo, muchas veces la policía quiere que se pague el rescate. Claro. Y después actuar ellos. Que se pague un rescate, se sigue la supervigilancia y se encuentra a los criminales, ¿no es cierto?, ya con el rescate pagado. Claro, porque de esa manera también se puede asegurar integridad de la persona que ha sido secuestrada, ¿no? De la persona. Entonces hay muchas formas de actuar en este caso. No sabemos cómo se lo ha planteado la policía chilena, cuál ha sido la estrategia de la policía chilena. Lo cierto es que el dato que está firme, ¿no es cierto?, es que el empresario Rudy Basualdo está en su casa. Fue liberado y eso es lo que sí... Está en el hospital. Está confirmado. Estaba en su casa cuando recibió... ¿Ahora estaría en el hospital? Sí, está en el hospital. Una vez que es liberado, él es trasladado o encontrado, es trasladado de inmediato hasta el hospital de Rancagua. En primera instancia constatar lesiones y todavía se encuentra allá. No ha sido llevado hasta su casa. La información la confirmó un amigo cercano a la familia. Hasta el momento todavía no ha habido punto de prensa, pero sí lo confirmó también el fiscal Arias en entrevista durante la mañana, que el empresario ya no está bajo cautiverio finalmente, ya no está secuestrado todavía. No ha entregado más detalles si es que fue
liberado, si es que hubo pago de por medio, si es que fue entregado por la policía. Todavía esos detalles no han sido entregados. Claro. Pero lo que sí es información objetiva es que Rudy Basualdo se encuentra en el hospital de Rancagua. Ahora, la gran interrogante sigue siendo dónde está el resto del grupo. Si es que esta negociación para un eventual pago de un rescate incluyó haber detectado desde dónde se estaban entablando las comunicaciones. Porque si es así, quiere decir que al final es un tema de estrategia esperar un poco más de tiempo para poder detenerlos, ¿no? Se supone que deberían estar por lo menos identificados el lugar desde donde podrían estar haciendo estas llamadas. Hay mucha duda. ¿Han entregado información estos tres detenidos? Mira, Karina. Sí, Lucho. Karina, se está trabajando en 2 regiones. Eso es lo que ha informado hasta el momento Fiscalía. Claro. Presumiblemente, región metropolitana y región de O'Higgins. Son 2 regiones en las cuales se está trabajando. Por eso les decía que los integrantes de esta banda, de quienes ya se tiene domicilio, ellos vivían en Maipú. Entonces se está haciendo coordinaciones en Maipú también, investigaciones allá, para tener mayores detalles de quiénes serían ellos y lo otro, el vínculo que pudiesen tener tanto los detenidos con Rudy Basualdo. Una de las informaciones que surgió hoy en la mañana también es que ellos podrían haber sido eventualmente trabajadores de alguna de las empresas de Rudy Basualdo. O sea, pudieron haber tenido algún contacto laboral con Rudy Basualdo. O actuales ex trabajadores. Claro. No, ex trabajadores. No se sabe todavía si en la empresa donde entraron a secuestrarlo ayer o en otro lugar, pero que habría existido un vínculo laboral entre los secuestradores y Rudy Basualdo. Bueno, eso hace aún más complejo el panorama porque, por un lado, descomprime la posibilidad de que este sea un grupo del crimen organizado que se dedique a utilizar este tipo de estrategias para cobrar rescate. Por otra parte, quizás eso es lo que hace que ayer, ¿te acuerdas cuando estaba el ex integrante de la Policía de Investigación aquí, junto a nosotros en el panel? Don Sergio. Don Sergio decía que le llamaba la atención el monto pedido en el rescate para la cantidad de personas que estaban participando en el hecho. Y porque era bajo, considerando que aquí se manejaba por lo menos, o sea, era desde unas 5 o 6 personas para arriba la cantidad de personas que pudieran haber intervenido. Entonces, quizás por ahí... Si es que ese es el monto. Si es que ese es el monto y si es que realmente existe este ex vínculo laboral. Por ese lado, pudiera tener a lo mejor algún tipo de asidero que no sean personas experimentadas en este tipo de delitos y por lo tanto hayan pedido una cifra francamente menor, ¿no? Ya, pero es súper perturbador si son ex trabajadores, si ni siquiera son miembros de una banda organizada. Es súper perturbador que se junten 10 personas que no tienen ninguna experiencia en este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Se junte, dije, ya, secuestremos a alguien y le resulte. Sí, no, sí, lo preocupante es que le pueda resultar. Ahora, aquí estaban todos los ingredientes para que... y te acuerdas que ayer teníamos la misma duda. ¿Por qué lo secuestraban ahí? En el lugar donde está la empresa, a vista y paciencia de todo el mundo, un lugar que tenía cámara. Más encima, si es que se cumpliera esa lógica de que fueron ex trabajadores o que tuvieron un vínculo laboral, ellos sabían perfectamente que había cámaras en el lugar. Tienen que haber sabido, Lucho, si trabajaron ahí, ¿no? Que no necesariamente eran trabajadores de esa empresa. Ah, perfecto. No necesariamente el vínculo laboral es que hayan sido trabajadores de esa empresa, claro. Lo que sí los ayuda en aquello es la información que ellos pudieron haber tenido de los días en los que iba Rudy Basualdo a la empresa. Claro. Ayer nos comentaban que Rudy Basualdo no iba siempre, iba esporádicamente a la empresa. Pero todavía no hay certeza si eran ex trabajadores de esa empresa o eran ex trabajadores en otro rubro donde hayan podido tener algún tipo de vínculo laboral. ¿Se sabe cuántas empresas tenía Rudy o tiene actualmente Rudy Basualdo? A lo menos 2. A lo menos. 3 me dicen acá y su mujer tendría un café también, tengo entendido. Claro. Bueno, ahí hay varios focos que investigar y yo me imagino que esto ya está siendo una teoría de la policía desde ayer. O sea, desde el momento, ¿te acuerdas que decíamos? Desde el momento en que empieza este hecho, se empiezan a recopilar todos los antecedentes de lado y lado. Es decir, antecedentes que rodean al empresario, pero también antecedentes que rodean a estas personas que además eran extranjeros,
Los detenidos por lo menos eran extranjeros. Además, pudieron haber tenido alguna pasada por el sistema judicial. Si ingresaron a nuestro país de manera ilegal, quiere decir que no tenían ni siquiera RUT y por lo tanto se hacía mucho más difícil poder reunir antecedentes. Pero este elemento de un posible vínculo laboral sin duda tiene que haber sido manejado por las policías desde ayer, o sea, a lo menos. Bueno, estamos en Rancagua, estamos con Claudio Vázquez en el Hospital Regional de Rancagua, donde estaría el empresario. Claudio, ¿por qué no nos cuentas? Así es. Julio, buenos días, ¿cómo están chicos en el estudio? Exactamente, estamos acá en el frontis del Hospital Regional, ustedes pueden ver, carabineros, también la prensa está postada en este lugar, porque hace varios minutos atrás habría ingresado el empresario Rudy Basualdo, tal como ustedes lo estaban comentando, a constatar lesiones. Mira, a las 3 de la mañana, a 3:05 exactamente, nos informan que se habría hecho la entrega del dinero. Exactamente no me han dicho cuándo, no se ha revelado la cantidad, tampoco el lugar exacto, pero se habría entregado el dinero en un bolso. A las 5, pasado a las 5 de la mañana, se habría entregado entonces por parte de los captores a este empresario, a Rudy Basualdo. Hace pocos minutos atrás ya estaría el empresario, el fiscal Emiliano Arias con él. Hicieron las primeras pesquisas con ellos en el Lavocar. ¿Para qué? Se les hicieron algún tipo de... se les mostraron audios en el cual se vincularon también en este audio algunas conversaciones grabadas que tenían con algunos empresarios, con algunos trabajadores de la empresa. Mantengamos que ya se sabe o se sabría de que trabajadores de la empresa de este empresario estarían vinculados al secuestro y habrían sido también los autores intelectuales de este atraco, descartando absolutamente lo que se comentaba anteriormente sobre un asalto y un secuestro por ocasión. En estos momentos aún el empresario sigue en este lugar, está constatando lesiones, bueno, eso va a depender de cuánto tiempo lleve el doctor haciendo esta situación, pero está en buenas condiciones de salud, no habría sido forcejeado, no habrían habido disparos, está en buen estado de salud, reiteramos eso, y estamos a la espera de la salida y evidentemente, conversando con comunicaciones sociales de Carabineros, también nos dicen, y con Fiscalía, de que las vocerías correspondientes a esta situación, cómo se han llevado a cabo las diligencias y en qué consistió la liberación de este empresario, serían posterior a esta situación que está ocurriendo acá en el Hospital Regional. Otra cosa más, chicos, en paralelo las diligencias sobre lo que ocurre con el resto de la banda, que ya confirmado habrían 8 involucrados en toda esta situación, la información de ellos, de los domicilios, las identidades, estarían ya en manos de la Fiscalía y de Carabineros. Por lo pronto se sabe que Carabineros continúa en este momento con las diligencias, se vienen varias intervenciones a domicilios de muchos de ellos que están involucrados en las próximas horas. No se ha especificado en cuáles son los lugares directamente que se van a intervenir respecto a los domicilios de los detenidos, o sea, de los inculpados, bien digo, pero para no entorpecer las diligencias de la investigación. Claudio, se habla de un cuarto detenido, y según EMOL hay un cuarto detenido y hubo negociación. Ahí está, Monsalve entrega detalles de liberación del empresario. El subsecretario del Interior se refirió a la liberación de Rudy Basualdo, quien se encuentra en buen estado de salud. Ahora, sigue quedando duda. Cuarto detenido y que hubo negociación al respecto. Claro, porque si hubo negociación, si hubo pago de rescate, ¿por qué solamente hay un detenido más? ¿Por qué no se logra dar con el origen de quienes estaban pidiendo el rescate? Que uno se puede imaginar que es más de una persona. Difícil es pensar que aquí haya solo un involucrado más. Entonces faltan detalles todavía que conocer al respecto, Claudio, de la forma en cómo se llevó a cabo esta negociación y si es que la policía dirigió el momento en que se entregó y si es que se pagó ese rescate, si es que dirigió ese momento de tal manera de poder realizar ahí la detención de esta cuarta persona, ¿no? Así es, parte de las diligencias que se están realizando en estos momentos. Evidentemente, bueno, con este cuarto detenido en este momento falta la ubicación donde se encuentra el resto de los involucrados en este atraco, en este secuestro. Diligencias que están realizando en simultáneo en estos momentos también Carabineros.
Claro que sí. Ahora, son detalles que se han ido conociendo de manera muy lenta. Lo que sí queda la sensación, y ya quizás es la información más certera, es que el empresario no tendría lesiones. Y eso también, haberlo rescatado con vida y haberlo rescatado sin mayores lesiones, también es un logro de toda la negociación que se llevó a cabo, ¿no? Es muy importante, sí. Es muy importante. El gran logro, el éxito de esto es haber rescatado al señor Rudy Basualdo. Eso es lo primero que hay que decir. Esto de todas formas es un éxito. Julio, un dato. Ahora la preocupación que queda es en qué circunstancia, cómo, bueno, eso va a ser conversable ahora, discutible, y en qué pie estamos como país. Llegan datos realmente inquietantes, se filtran datos que son complejos. Claudio. Así es, mira, Julio, hay un dato que nos comunican de manera extraoficial de que la conexión que usaban estos individuos para poder establecer contacto con la familia, con las policías, era a través de un celular que aparentemente tendría registro fuera de Chile, es decir, desde México. Esto claramente hace que sea imposible la ubicación o la triangulación del contacto de la señal telefónica, por eso también incluso puede ser que vayan cayendo de a poco los involucrados en este atraco. Suele pasar eso, ¿eh? Hemos hecho muchos casos donde las llamadas son desde afuera. Desde Brasil, desde Argentina, desde México. Es muy común en todos estos casos. Claro. Y respecto a lo que tú decías, Karina, de que solamente ha habido un detenido más. Sí. Ayer hubo 3, hoy 1 más. Hay más integrantes de la banda, claro, porque vimos que fueron más los que actuaron ese día en la empresa de este empresario. Ahora, yo me pregunto lo siguiente. ¿Hubo tal vez, se anticipó la familia a pagar el rescate para tener su objetivo principal, que era tener de regreso a Rudy con vida en la casa? O tal vez la policía les dijo, a ver, esperemos un poco más, sigamos la investigación para ver si podemos dar con toda la banda. ¿Se sabe algo de eso, Claudio? Mira, en primera instancia lo que manejamos de manera concreta es que el miércoles pasado a las 23 horas se realiza un primer acercamiento vía telefónica donde los captores habrían dado señales de un rescate y de petición de dinero. Aparentemente se habla en esa primera instancia de 30 millones de pesos. Seguimos para el jueves, donde en la mañana de horas del jueves de ayer se habría hecho un segundo contacto, donde incluso ya no se estaría hablando de 30 millones de pesos, sino que de 40, se habrían subido 40 millones más. Tampoco fueron positivos esas negociaciones. Y durante la jornada de ayer, estas negociaciones de manera hermética con la fiscalía, policías y la familia se mantuvieron durante la tarde de manera infructuosa, hasta ya horas de esta madrugada, a las 3 de la mañana, donde se realiza un pago a través de la entrega del dinero en un bolso y 2 horas después se libera a este empresario, se libera y se entrega a la familia en buen estado de salud. Sí, mi pregunta es, Claudio, si es que hubo una coordinación permanente entre la policía y la familia, o si la familia tal vez decide de forma anticipada entregar este dinero para terminar con el asunto y tenerlo de vuelta a Rudy en casa. No sé, tal vez la policía pretendía dilatar un poquito todo esto para continuar con una investigación que permitiera la detención de toda la banda. Claro, eso es parte de la investigación, incluso en estos momentos, información que no se ha concretado, si es que la familia tomó esta decisión propia de dar fin a este secuestro y entregar el dinero que estaba siendo solicitado, o bien seguramente estaba siguiendo los pasos, el paso a paso de la Fiscalía en coordinación con Carabineros. Eso es algo que lo vamos a saber posterior a esta constatación de lesiones que está haciendo el empresario acá en el Hospital Regional, para posteriormente comunicarnos con Fiscalía, con la vocería de Carabineros y saber detalles incluso en la próxima audiencia que comienza a las 10 de la mañana en tribunales de acá de Rancagua. Claro, no sé si habrá algún protocolo de secuestro, algún protocolo la gente tiende a confiar. En la negociación. Sí. Hay que tratar de, yo creo que generar una unión entre el equipo que está especializado y la familia, ¿no? Sí, absolutamente. Tomar acuerdos, no creo que hay un tema de imposición, tomar acuerdos, y si hay un tipo de negociación porque la familia así lo estima conveniente, está resguardada esa negociación por los especialistas. Claro. ¿No es cierto? Por la gente que está haciendo la investigación y todo aquello, ¿no? Y la gente en nuestro país tiene mucha confianza respecto de las labores que puedan desarrollar Carabineros y la Policía de Investigaciones. Aquí, evidentemente, hay una confianza que se ha ganado a lo largo de los años, ambas instituciones, en términos de llevar a cabo este tipo de negociaciones. Sin ir más lejos y volviendo a poner el ejemplo, Roberto,
del caso que dábamos el otro día. Eso mismo te iba a decir. Claro, del joven Eso adolescente mismo te iba a de decir. 16 años, la familia depositó toda su confianza en la policía. Sí. Y fueron siguiendo el paso a paso que les dijo la policía, por difícil que era la situación. Sí. Porque él era un adolescente, ellos no sabían cómo estaba. Aún así fueron siguiendo el paso a paso. Y gracias a eso también Claro. lograron la liberación Pero del joven. creo que era la madrastra la que Era la habló, madrastra. quien señalaba que los delincuentes le pedían insistentemente que no llamaran a la policía. Sí. Y ella, como recomendación en las declaraciones que dio una vez ya recuperada a su hijo, ella decía que la recomendación siempre es estar en coordinación con la policía, Claro. por más que se vean tentados a no hacerlo, con tal de llegar a un acuerdo rápido y poder liberar al Claro que secuestrado. sí. Claro Por que eso te digo que es muy importante ahí la conexión que hay entre la familia y la policía. Yo creo que es importante el parecer de la familia en estos casos, ¿no es cierto? Pero en constante asesoría de las policías, porque si la familia quiere negociar, la policía está en condiciones de decir usted no lo haga, Claro. no pasemos la plata, no creo que sea así. No, yo también Yo creo que es al contrario, es decir, bueno, usted quiere negociar, usted ya es resguardar esa negociación, es trabajar encima de ella, ¿no es cierto? Y es tratar de, una vez liberada a la persona, porque yo creo que ese es el objetivo mayor, ¿no? Claro. Por eso yo creo que esto es exitoso. Con todo lo que vamos a poder conversar después, con todo lo que nos vayamos Aunque enterando implique de el cómo pago de fue. por medio. Claro, aunque implique el Sí. es exitoso en el sentido que la persona está a salvo, está sana, ¿no es cierto? Tengo entendido que, ¿no es cierto?, no tiene ningún daño. Así es que, bueno, eso ya te plantea una negociación exitosa que es el bien mayor de la persona, ¿no es cierto?, el Claro. ser humano. La integridad. Lograr rescatarlo así como Ahora está. ahí podemos sentarnos a conversar. ¿Qué precedente sienta esto? Sí. ¿En qué pie estamos? La autoridad Ahora, nos dice, chicos, me llega un dato. tenemos toda la información, ¿no es cierto? ¿Es pública la información de la cantidad de secuestros que hay en Chile? ¿Este es el único secuestro o este secuestro lo conocemos porque es súper hipermediático? ¿Hay más gente que ha pagado rescate en el último tiempo? ¿Lo sabemos los chilenos? ¿No lo sabemos? Sí, pues hay varias interrogantes todavía. Aparte, que aquí hay otro elemento. Por ejemplo, el caso que nosotros mencionábamos recién, que lo comentamos en las noticias, que tenía que ver con el adolescente, que es hijo de un empresario también y que fue secuestrado y que después lo rescataron bien, en buenas condiciones. También había un vínculo distinto al de un captor o un delincuente con su víctima. O sea, Sí. ahí había un vínculo que había un lazo de por medio que se había forjado antes, que tenía que ver con un vínculo más bien sentimental, había una historia detrás. Si es que acá se confirma que pudieran haber participado ex trabajadores de alguna de las empresas, también estaría el mismo componente. Y por lo tanto ya dejaría a lo mejor de ser, más bien, dejaríamos de pensar en una acción del narcotráfico o del crimen organizado, que también es esperanzador dentro de todo. Claudio, ¿tienes un dato? Sí, con respecto a lo que estaban hablando recién, mira, me indican que respecto a esto, a los detenidos que ya conocemos, los que estuvieron en la audiencia ayer y que van a pasar a control de detención hoy día a las 10 de la mañana, ninguno de estos 3 detenidos está vinculado al Tren de Aragua. Eso es lo que me están comunicando Ya. hasta ahora. El colombiano tenía una condena previa de drogas. Recordemos que también habían antecedentes de aquello. Y recuerdan ustedes que en la audiencia uno de ellos también dio un RUT. Bueno, me dicen que este carnet de identidad del venezolano sería falso y que este RUT en Venezuela respondería a una mujer. Son datos que me están entregando y los hablamos en condicional. Es que es lo que hablábamos ayer. Pero esa mentira tiene patas muy cortas. Pero, Eso iba a decir yo, o sea, el no conocer, bueno, evidentemente son extranjeros, no conocen acá el sistema. Pero lo hablábamos ayer. O sea, el tema de fondo es que entra gente que no tenía idea quién es. Sí. No saben ni siquiera cómo se llama. No, no sabemos nada. La persona te dice, yo soy Juan Muñoz, y Juan Muñoz. Y no es. Claro, y su RUT no, y te tira cualquier RUT. En este caso se pudo confirmar que era una mujer, pero si te tira un RUT que más o menos le achunta o le apunta, o si anotan un RUT de alguien más o menos de su edad. Y convengamos que la justicia de Venezuela tampoco ayuda mucho. Bueno, Nos da muchos antecedentes sobre los que vienen, sobre los que llegan acá a Chile. Sí, y tampoco me imagino que pueda ser tan rápido el vínculo. O sea, igual llama la atención que ayer, en las horas posteriores al control de detención, cuando él entrega ese RUT, se ha logrado acreditar que era un RUT falso y que correspondía a una mujer en Venezuela, ¿no?
Bueno, me imagino que en este caso por un secuestro, por todo, se habrán Quizás agilizado es más la apuro. situación, pero es complejo, es difícil. Aquí hay casos que son muy emblemáticos. Algún tipo que dio un nombre, dio una edad, todo, lo tiraron al cename y era mayor de edad. ¿No es cierto? La verdad es que hay una situación muy compleja con la gente que entra indocumentada al país, que entra ilegal, que entra por cualquier paso. Ese es un tema en Chile que nos tiene, ¿no es cierto?, con el agua en el cuello. En el cuello. Ayer estos tres Bueno, entraron nos ilegales. hace pensar esta situación también, ¿ah? ¿Ah? ¿Qué, Claudito? Nos hace pensar esta situación porque, claro, retomando la información de que 12 de los trabajadores de este empresario estaban vinculados como autor intelectual, se sabe hasta ahora, de este secuestro, es muy posible, imagínenlo, que mientras ayer estábamos haciendo este despacho y conociendo la situación en las mismas dependencias de la empresa, incluso trabajando con los trabajadores, hubiesen estado ahí. ¿Por qué no? Es que por eso también aquí, esta situación te da para hablar de muchos temas. Te arriesgas cuando tú como empleador contratas a una persona de otro país indocumentada o ilegal. Obvio que sí. Estás Por todos lados. expuesto, Por todos lados. porque resulta que esa situación campea de la región de O'Higgins para el sur. Sí. Es que además aquí hay que sumar otro elemento. Entonces son varios elementos que se van sumando. Sí. Primero está, bueno, oye, recordemos la frontera de una vez por todas. ¿No es cierto? Veamos qué vamos a hacer seriamente con la gente que está indocumentada. Claro. Quiénes son para expulsión, quiénes no, a quiénes se le entregará. Cerremos un poco la situación para que no entre más gente indocumentada en las partes donde sabemos que está ocurriendo. Ahí está hoy día el Ejército de Chile. Bueno, pero por otra parte, estas personas que ya están, si tú no sabes quiénes son realmente y le estás dando trabajo, estás corriendo también un riesgo. A lo mejor te sale más barato contratarlo, pero como empleador estás corriendo un riesgo. No son cuestiones que están quedando arriba de la mesa acá. Claro, pero al margen de pensar en el riesgo a lo mejor personal, que ese pudiera ser un motivo, ¿no es cierto?, para a lo mejor no hacerlo. Pero al margen de pensar en un bien personal, también deberíamos pensar en un bien colectivo. O sea, si una persona, yo no digo que las personas que hayan llegado a nuestro país de manera ilegal no tengan que tener alguna oportunidad. A lo mejor sí tienen que tenerla, porque no todos los que llegan de manera ilegal son personas que vayan a delinquir. Pero no pueden tenerla, perdón, sí, pero déjame no terminar la es idea. que no pueden tener la oportunidad siguiendo siendo ilegales. No, pues eso es lo que es que a eso iba. A que si tú, por ejemplo, te topas con eres empresario y quieres contratar a alguien que entró de manera ilegal, la condición es regularizarse. Lógico. Por lógica. O sea, la condición es hacer la autodenuncia, no empezar ilegal. los trámites, empezar los papeles, lograr y ayudarlo, porque además en esa condición no va a poder permanecer. Entonces lo que hay que hacer es, ¿no es cierto?, ayudarlo a salir de ese estadio claro que sí, de pero con un ilegalidad pero eso requiere un compromiso. para poderlo contratar. Tal cual. ¿Entiendes? Tal cual. Pero siendo ilegal la persona no se corre mucho riesgo a nivel colectivo, a nivel Absolutamente. individual, todo. Ese Ahora, si tú problema de lo tiene verdad el quieres país. Y a nivel ayudar de país, a nivel a un de par de país también. personas, a 3 personas, ayúdalo a que se legalice. Tal cual. A saber quiénes son, a saber en qué condiciones están, y ayudar y darle Ese empleo. mismo problema lo tienen los países desarrollados. Estados Unidos, cuando llega un mexicano que cruzó la frontera de forma ilegal, ¿cuántos mexicanos van, trabajan por un sueldo sin ser contratados porque a ese empleador le sale mucho más caro regularizarlo? Y están Claro. así años en Estados Unidos y después Y no porque sé de cuántos años pueden regularizar Es su que nadie lo situación. ayuda, además. Por ejemplo, porque hoy día es posible apoyar a una persona que a lo mejor ya hizo, por ejemplo, la autodenuncia y no ha seguido con los trámites, porque además los extranjeros, pensemos en las personas que vienen de Haití, les cuesta un montón. Si ya a los chilenos que no nos manejamos tanto muchas veces en las plataformas nos cuesta. Con mayor razón a alguien que no habla el idioma. Entonces, a lo mejor esas personas requieren un mínimo apoyo, pero lo que sí es necesario es el compromiso del empleador. Es el compromiso de aquellas personas que van a otorgar trabajo y que le van a dar una oportunidad a las personas que no, a lo mejor no entraron con todos sus papeles en regla, porque nadie dice que todos sean delincuentes, ¿no? Entonces, tiene que haber un compromiso de fondo, un compromiso de regularizarlos, pero por el bien del país también. Porque no se puede, no podemos tener personas que no Pero que no muchos sepamos quiénes empresarios se son. ahorran plata con sin la Sí, regularización. absolutamente. Prefieren Es más ahorrarse caro, esos pesos y es más tenerlo de forma caro, legal. demanda más tiempo, tiene una Mucho serie tiempo, de variables. aparte, mucho tiempo además. Absolutamente. Claudio. Claudio.
Chicos, para seguir complementando esta conversación, mira, tengo unos datos concretos respecto a secuestros en los últimos años. Mira, el 2016, 14 secuestros. El 2017 son 16. El 2018, 17. El 2019 son 16 secuestros. El 2020, 19. El 2021, 26. El 2022, 46 secuestros. Y continúo. ¿Cuál es la nacionalidad de estos sujetos involucrados en los secuestros? En el 2022, Diego, en Chile son 23 chilenos, venezolanos 44, estamos hablando del año 2022, colombianos 9 el mismo año. En total detenidos en el 2022 por este tipo de delitos son 76. Seguimos, tipo de secuestro en el 2022, tipos de secuestro, narco extorsivo, 22 tipos de secuestro de este tipo de situaciones. Con otros fines son 24. En total de ese año, te digo al tiro, 46. Datos de Carabineros, ahora el anterior era respecto a la PDI. Los datos de Carabineros entre el 2017 y el 2021 son 1.925 casos. El 2022, 508 casos en total. Estas son unas cifras que manejan PDI y Carabineros respectivamente de los delitos de secuestro y de la identidad y de la nacionalidad de los involucrados en este tipo de situaciones. Claro, y ha cambiado la ley también respecto a eso, para acotar el tiempo de secuestro. Antes se necesitaban, tengo entendido, 48 horas para determinar que eso era un secuestro y ahora se necesita menos tiempo, 24 horas, para ya poder estar hablando de secuestros. Con esta disminución en la cantidad de horas que se necesitan para determinar qué es un secuestro, esta cifra, Claudio, podría aumentar drásticamente. Y también lo que llama la atención en la estadística que das es que más del 50% de los involucrados en estos secuestros son extranjeros. Así, y es súper importante, chicos, también esto como precedente, este caso en particular, cuál es la señal que se entrega de parte de la justicia. Me refiero básicamente, aunque sabemos que este tipo de delito tiene una de las penas más altas en nuestra legislación. ¿Y por qué lo digo? Porque a las 10 de la mañana, en próximas horas, vamos a conocer la audiencia de formalización y posteriormente la investigación. Pero aquí el juez debiese ser determinante en el castigo, en cómo va a procesar esta situación, porque evidentemente hay dos señales, creo yo. La primera, que si no es ejemplificadora, esta es una señal para estas mafias, para estas organizaciones, de que, bueno, acá en Chile se puede hacer este tipo de delito. Y al contrario, ¿qué pasa si es que no se realizan estas peticiones a raíz de este tipo de secuestro y de delitos? ¿Qué pasa con la víctima y qué pasa con estas organizaciones que hacen el secuestro? Ya hemos sabido en situaciones anteriores cómo se han encontrado y cómo se han sabido el resultado de estos secuestros con respecto a las víctimas. Claudio, hoy se debería determinar cuántos días de prisión preventiva tendrían los 3 detenidos de ayer, ¿no? Ellos fueron trasladados a Santiago, porque esto también llama la atención. Pidieron ser trasladados especialmente a Santiago porque decían que en la cárcel de Rancagua corrían peligro. Entonces, bueno, en algo andaban metidos como para decir, bueno, no quiero estar acá porque acá me puede ir mal. Fueron trasladados a Santiago, hoy van a ser de nuevo trasladados al tribunal en Rancagua, donde finalmente vamos a conocer cuántos días de prisión preventiva, si es que se las otorgan, le podrían dar, ¿no? Así es, Roberto. Bueno, evidentemente la defensa, ya lo conversamos ayer también, pidió el traslado de estos 3 individuos detenidos ayer en primera instancia. Recordemos que estos tipos fueron detenidos en una persecución que realizaron horas posteriores al secuestro y claro, ellos pidieron ser trasladados a la cárcel de alta seguridad de Santiago precisamente porque temían por su integridad física. Ahora, o sea, es que no están viajando a este lugar, deberían estar ya llegando próximamente a las dependencias de tribunales para hacer a las 10 de la mañana a la próxima audiencia. Y evidentemente en este control de formalización debiésemos saber cuántos días de investigación pedirá la Fiscalía para desarrollar este tema. Oye, sí, Claudio, si nos puedes mostrar el lugar, porque nos imaginamos también que hay una amplia cobertura de todos los medios de comunicación en ese lugar en particular, porque se está a la espera, ¿no es cierto?, de saber en qué condiciones está el empresario. Aparentemente no tiene lesiones de acuerdo a las fotografías que se han divulgado del momento de su liberación, Roberto, pero eso no quita y eso no significa
que a lo mejor internamente esté en buenas condiciones, ¿no? Además son momentos de tensión. Probablemente Por lo debe que, estar por en estado de ejemplo, shock, ¿no? yo pienso, por ejemplo, en un alza de presión, en una descompensación, que a lo mejor son signos o síntomas que no se ven muchas veces, pero que es necesario chequear su condición de salud completa, ¿no es cierto?, para establecer que esté en buenas condiciones. Ahora, sobre lo que estábamos conversando recién, ayer en la tarde me tocó hablar con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y le pregunté sobre su apreciación respecto de esta petición que hizo la defensa de que ellos fueran trasladados a la cárcel de alta seguridad acá en Santiago. Sí. Y él lo consideraba más bien una estrategia, porque él decía, bueno, si quizás no tienen el antecedente concreto respecto de si su integridad estaba en juego o no estando allá, pero es preferible tomar cualquier medida de precaución para asegurar que ellos sigan compareciendo en la causa. Claro que sí. Lo veía como una estrategia más que como un beneficio, por decirlo de alguna manera. Entonces, Sí. también en ese sentido pudiera estar respaldada o fundada la decisión que tomó el juez, en este caso. Que lo que me sorprende, Karina, también es que ellos llevan, no sé si los tres, pero varios o al menos dos, un año en Chile.